Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Elías Cabeza Cedeño, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, perteneciente al 10º semestre. Voy a hablarles sobre la lesión renal, tanto la etiología, patología y clasificación. Las lesiones renales son las más comunes del aparato urinario. Entonces tenemos que saber que tanto la cara anterior como la cara posterior de ambos riñones van a estar relacionados o protegidos por estructuras anatómicas o viscerales, las cuales le van a dar protección a estos dos órganos. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la cara anterior el riñón derecho va a estar en contacto con el hígado, va a estar protegido por la flexura cólica derecha y por el duodeno. En cambio, el riñón izquierdo va a estar protegido relacionado con el estómago, con el vaso, con el páncreas y el colon descendente. En cambio, en la cara posterior va a estar protegido relacionado sobre todo con las costillas inferiores, también con masa muscular pesada, que está constituida por el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen. Todas las estructuras van a dar protección y van a estar relacionados con ambos riñones. Las lesiones renales se van a producir entre un 80 al 95% por traumatismos cerrados directos, recibidos directamente en el abdomen, la fosa renal y la espalda. Estos traumatismos pueden ser ocasionados por varias circunstancias, por ejemplo, accidentes automovilísticos. Cuando un automóvil va a altas velocidades y se ha producido un choque, va a experimentar una rápida desaceleración. Esto va a provocar a su vez un traumatismo renal y un traumatismo en la lesión vascular, como veremos más adelante. Igualmente, las peleas, caídas, los deportes de contacto como el UFC, el fútbol americano o lesiones producidas por armas de fuego y armas punzocortantes pueden producir lesiones renales, sobre todo cuando van a ocasionar fracturas a nivel de las costillas y las apófisis transversas vertebrales cercanas al riñón, ya que estos al fracturarse pueden penetrar el parénquima y la vasculatura renal, provocando una lesión renal, o incluso pueden provocar ruptura de las hidronefrosis o tumores cancerosos. Ahora, estas lesiones renales se ha visto estadísticamente que van a ser más frecuentes en niños y en hombres. A continuación les hablaré sobre la patología y la clasificación de las lesiones renales. Ahora vamos a ver los datos patológicos tempranos. En esta imagen podemos ver el mecanismo de lesión renal. A la izquierda tenemos el traumatismo cerrado y a la derecha la desaceleración rápida, es decir, ocasionado por accidentes automovilísticos sobre todo. Las lesiones renales ocasionadas por traumatismo cerrado se deben a que el sitio donde se produjo el impacto va a transmitir la fuerza hacia el parénquima renal, produciéndose el daño renal, sobre todo en el plano transverso del riñón. Y a diferencia en la desaceleración rápida, en esta, cuando se produce el accidente de tránsito, el riñón se va a mover hacia arriba o hacia abajo, el cual va a provocar un estiramiento súbito del hilio renal y en ocasiones abulsión completa o parcial. Esto a su vez puede provocar trombosis aguda de la arteria renal, es decir, va a provocar un daño arterial renal, por lo cual es bastante importante tener en cuenta en accidentes de tránsito. Las lesiones renales se van a clasificar de acuerdo al daño producido en el parénquima renal o incluso si ha tenido afectación a los vasos renales. Para ello se va a ubicar las lesiones renales en 5 grados. En el grado 1, el riñón va a tener solamente una contusión renal o equimosis del parénquima. Entonces estas son lesiones renales bastante frecuentes o son las más comunes que se pueden observar en este tipo de pacientes. Aquí en la mayoría de los casos va a haber hematuria microscópica, aunque en casos excepcionales también puede presentarse hematuria macroscópica. Ahora, en el grado 2 ya va a aparecer una laceración parenquimatosa, la cual se va a extender o se va a ubicar en la corteza renal.
Por lo general el hematoma perirenal es pequeño. Y en el grado 3 la laceración parenquimatosa ya no solo se va a ubicar en la corteza renal, sino que se va a extender hacia la médula renal. Entonces, en estos pacientes, cuando tienen un hematoma retroperitoneal grande, se va a ver una hemorragia bastante significativa. Ahora, siguiendo con la clasificación, tenemos el grado 4, el cual podemos ver que la laceración parenquimatosa ya se extendió de la corteza renal, a la médula renal y al sistema colector renal. Aquí ya podemos ver incluso daños en los vasos renales. Entre los principales tenemos que se puede presentar una trombosis de la arteria renal producida por un traumatismo cerrado, una vena renal segmentaria, o incluso si hay una lesión arterial puede provocar una hemorragia. En el grado 5 en cambio ya son múltiples laceraciones parenquimatosas del grado 4, el cual puede ir acompañada con una abulsión pedicular. Esta abulsión pedicular a su vez puede provocar lesiones en los vasos renales, provocando incluso una trombosis de la vena o la arteria renal, por lo cual es la lesión renal más complicada y menos común en encontrar en los diferentes pacientes. Ahora vamos a hablar finalmente de los datos patológicos tardíos. Los más importantes son el urinoma y la hidronefrosis, los cuales podemos ver en la imagen de la izquierda, y la fístula arteriovenosa y la hipertensión vascular renal, la cual les podemos ver en la imagen de la derecha en los vasos renales. Primero vamos a hablar del urinoma. El urinoma son laceraciones profundas que no se reparan y son producidas sobre todo por la extravasación urinaria persistente o por complicaciones posteriores de una masa renal perinéfrica grande, las cuales posteriormente van a desarrollar hidronefrosis o pueden formar abscesos. El segundo dato patológico tardío es la hidronefrosis. Esta en sí se va a producir por una obstrucción en la unión ureteropélvica, la cual es producida sobre todo por hematomas grandes en el retroperitoneo o extravasación urinaria, la cual va a producir fibrosis perinéfrica y la posterior obstrucción de la unión ureteropélvica, la cual va a ocasionar la hidronefrosis, como podemos observar en la imagen. El tercer dato patológico tardío es la fístula arteriovenosa. Esta es muy poco frecuente y se va a observar sobre todo en lesiones penetrantes, por lo cual no es común observar este tipo de lesiones. Finalmente tenemos la hipertensión vascular renal, la cual puede ser ocasionado por dos causas. Primero, por una lesión provocada por el traumatismo, el cual pudo haber provocado un daño en las arterias, o también pudo haber provocado una formación de trombos, lo cual va a provocar una obstrucción de la arteria renal y la disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón, provocando una hipertensión vascular renal. O también puede ser producido porque el traumatismo provocó una lesión que va a desarrollar fibrosis. Esta fibrosis a su vez va a constreñir la arteria renal y la va a oclusionar, disminuyendo igualmente el flujo sanguíneo y causando la hipertensión arterial renal. Eso es todo. Muchas gracias.